Partamos de una base de la realidad en la que estamos. Y la económica la relató perfectamente Efraín Velázquez y después en la perspectiva práctica del que está, vamos a decir, en la candela productiva, los amigos de los sectores. Pero fíjense ustedes, hace poquito, la semana pasada, la revista The Economist publicó un índice de lo que significa ser un buen país y examinó 125 países del mundo. Venezuela está ubicado en el lugar 117, 117 por unos analistas que no están metidos en este lío, que no están metidos en la polarización venezolana. En materia de ciencia y tecnología, estamos en el lugar 117, en materia de cultura en el 117, en materia de prosperidad e igualdad 124 y en materia de salud y bienestar 118, de 125 países. Entonces, ahorremos la discusión. Lo que dijo ayer Jorge Roig es verdad, esto así no va bien. Y cuando tú ves la situación en materia de cultura y de ciencia, de tecnología, cultura incluye educación, lo que indica es que así como va, se va a poner peor. Entonces, frente a esa situación política, ¿cuál es? Bueno, yo guardo siempre, algunos amigos empresarios me lo han oído decir, en mi casa una caricatura, tengo pegada ahí al lado de mi escritorio, una caricatura de un colombiano que tiene un personaje misterioso ahí con anteojos oscuros y un sobre todo y un sombrero, y el tipo dice, antes estábamos en la incertidumbre, ahora no se sabe. Y bueno, la verdad es que no se sabe, porque es verdad que tenemos un país, cuadro económico mostrado, pero además un país dividido política y socialmente, y un país muy desinstitucionalizado. Y hacía bien Eduardo Garmendia al recordar eso y subrayarlo, porque las instituciones son los canales, son los marcos que permiten que la división social se pueda superar y que el atraso y la dificultad económica se pueda resolver. Ahora, estamos viviendo nosotros, por cierto, y lo está viviendo el gobierno, y el gobierno no se da cuenta y probablemente nosotros tampoco, de que este es el gobierno de los mismos, pero no es el mismo gobierno. ¿Por eso qué es? Pero si es que está diciendo el mismo proyecto, está diciendo el mismo discurso, pero no es el mismo gobierno porque le faltan dos cosas que este gobierno tenía. Le falta el difunto presidente y le falta la cantidad enorme de plata que tenía para tener un gasto público desordenado. Este gobierno y este sistema político, cuyo centro de decisiones estaba en la persona de Hugo Chávez, pero además cuya fuente de legitimación ante el pueblo todo residía también en él, privado de eso y privado de los excedentes que le permitía un gasto público a su leal saber y entender, pues ya no es el mismo gobierno. Y en el seno del gobierno hay una transición, el paso del régimen de legitimidad carismática al régimen de legitimidad burocrática. Maduro es el sucesor constitucional de Hugo Chávez, pero no es su sucesor político, no lo es, no tiene el mismo papel, no tiene la misma función y no está diseñado el sistema de gobierno, eso que a alguna gente le gusta llamar quizás porque empieza con R, que es una letra sonora, el régimen. Bueno, el orden político no está diseñado para decidir como dice la Constitución. Y ese es su problema. Y por eso ustedes y nosotros hablamos, y yo les digo a ellos, hablen con los sindicalistas, y se lo digo por periódico, y se lo digo frente a frente, se lo digo a los medios de comunicación. Los sindicalistas entre sí han hablado, por cierto, ya va a hablar de eso la propia Marcela, pero uno no consigue, sí consigue quien lo escuche, pero no consigue quien le ponga cuidado y quien pueda decidir que las cosas se hagan o no se hagan, que se tomen las decisiones. No hay pues, no hay movimiento. Y porque yo cuando vi que era sin mesa, sustituí mi laptop por esta libreta. Déjame para poder terminar. Obviamente, ese cuadro nos dice que hace falta un cambio que puede producirse por la vía de la ruptura. Una ruptura, un golpe de Estado, una guerra civil, eso es una ruptura. O por la vía de la reforma, por la vía de la política,
por una vía gradual, concertada, que incluye la lucha en la opinión, que incluye la lucha en las instituciones, que incluye el diálogo y que incluye las protestas y los reclamos pacíficos, que incluye todo eso. Cada una de esos caminos, el camino de la ruptura o el camino de la reforma, tienen riesgos, implican dificultades, ciertamente. Nosotros, como es sabido, estamos por el camino de la reforma, porque es el camino de la política, porque es el camino que permite, entre otras cosas, contar con una realidad, que es que el otro también juega y hay que estar atento a esa realidad absoluta y es imposible de desconocer. Por supuesto, en ese campo, que es el campo de la política, y en momentos como estos, a veces, y ayer lo demostró lo que dijo Jorge, se pueden decir cosas muy duras sin subir la voz. No es necesario pegar gritos para ser contundente. Otro de los adjetivos calificativos favoritos de este tiempo. Hace falta contundencia, pero se puede ser contundente sin subir la voz, porque el problema de Venezuela no es que nos gritemos. Ojalá que pudiéramos bajar el nivel de la voz y subir el nivel de los argumentos. Ojalá que pudiéramos hacer eso. Y finalmente, porque no puedo dejar tu pregunta sin responderla, ¿es posible una visión compartida? Yo creo que sí, pero va a costar. Y está costando, porque lo estamos intentando, o esto que estamos haciendo no es intentándolo, o lo que hacemos nosotros buscando que toda la oposición democrática tenga una visión compartida, no solo de cómo cambiar esto, sino qué hacer con esto después de que lo cambiemos. O lo que está haciendo el movimiento sindical, dialogando desde posiciones que además son diversas allí mismo y con larguísimos antecedentes de confrontaciones. ¿No es tan bien eso? En todas partes se está haciendo eso. Ahora hay más cosas que deben cambiar y yo les recomiendo una cosita. Están pasando en Caracas los días viernes una obra de teatro llamada Memorias del Silencio. Una obra que escribió Uva Clavijo, una intelectual liberal cubana que es profesora de FIU en Miami. Es una obra interesantísima que trata de la ruptura profunda. Son dos hermanas, una que se quedó en Cuba y una que salió en los tempranos 60 del país, que finalmente pueden verse y finalmente pueden hablar. Y uno no puede evitar ver esa obra sin sentir que eso es exactamente lo que uno tiene la obligación de evitarle a este país. Que no podemos dejar que la polarización llegue a tal grado que seamos incapaces de encontrar nosotros las soluciones y que sea después de 50 años de amargura y sufrimiento que nos atrevamos a darnos cuenta y reconocernos mutuamente. Mire que eso es difícil, sí, y que desde la perspectiva de la política hay quienes ven que a la política como el arte de lo posible. A mí me enseñaron y por eso sigo metido en este lío y por eso, así como ustedes tienen el orgullo de ser empresario, yo tengo el orgullo de ser político. Así a mí me enseñaron que la política no es el arte de lo posible, que la política es el arte de hacer posible aquello que es necesario. A veces se tarda, hay cosas que se tardan más que otras, pero es eso. Si no, se trata simplemente de un juego suma cero, de un juego que no va a ninguna parte, de un juego donde nadie sale ganando y tarde o temprano todo el mundo sale perdiendo. Muchas gracias.